Luminosos días, hoy tenemos la ocasión de probar una de las últimas cámaras de Nikon, en este caso su mirrorless, en la que para mí asienta un poquito a Nikon en el mercado, que es la nueva Nikon Z8, y para hacerlo pues hemos invitado a nuestro embajador y amigo Germán Vidal, que es quien, bueno, pues se dedica desde mucho tiempo a jugar con Nikon en la fotografía deportiva, una de las fotografías más exigentes que existen, sobre todo por el precio y el desembolso que tienes que asumir en la compra de ciertos equipos, y es por eso que le he invitado, porque él utiliza a día de hoy reflex y vamos a ver si esta nueva mirrorless de Nikon le ayuda a dar el paso y a actualizarse. Y bueno, pues cuéntanos cuáles han sido tus primeras sensaciones con la Z8. Bueno, pues la Z8 la verdad es que gracias a Nikon, que nos la ha mandado para probarla en un próximo partido de fútbol, las primeras sensaciones han sido muy buenas. El agarre es bueno, sería la sustituta a la de 850, ¿vale? Que la tenemos aquí. Respecto a la 850 me gusta mucho más el agarre que tiene la Z8, veremos cuando la probemos. Por prestaciones supera con creces a la de 850, que sin duda en papel es una maravilla, habrá que verlo cuando trabajemos en el propio partido, pero bueno, hablando de lo más significativo, son 45 megapíxeles y 20 frames por segundo lo que nos dispara. Algo primordial en tema deportivo, o sea que la de 850, estamos hablando de 9 frames por segundo y 45 megapíxeles también, pero bueno, esto es una bestia, es la hermana pequeña de la Z9. Y vamos a ver qué tal nos funciona. Nos la han enviado con el 100-400, que es un 4,5, 5,6, más un adaptador por si tuviéramos que utilizar algún objetivo de los que yo tengo, evidentemente, de DSLR. Probablemente la utilicemos también con el 300-2.8 con el cual trabajo como primer cuerpo. Usaremos también el adaptador para ver qué tal funciona, si el rendimiento es bueno y si todo funciona bien. Genial, bueno, a ver, yo así viéndola en una primera comparativa, en un primer vistazo, la verdad que se ve un equipo pues mucho más moderno, pero manteniendo pues, no sé, todos los mandos, ¿no? Y toda la filosofía de Nikon, que yo que ya utilicé en su momento al principio una Nikon, pues lo recuerdo perfectamente y bueno, hace que si ya vienes de cualquier cámara de Nikon reflex, hace que esa nueva mirrorless siente genial. Quizá lo único que le podíamos achacar a Nikon es que no le han puesto pantalla abatible, pero bueno, entiendo que en el nicho en el que va, pues los fotógrafos de deportiva, de acción, no la soléis utilizar. Aún así sí que abate, enséñalo si quieres, en lo que sería en vertical, pero no es extraíble, o sea que no te puedes grabar a ti mismo, con lo cual, bueno, pues entiendo que para el nicho al que va, pues tampoco era algo que pidiesen. Y realmente, bueno, pues tenemos, como bien has dicho tú, una de 850 sin espejo o una Z9 más asequible, podríamos decirlo. Y bueno, pues yo la veo bastante bien. Yo veo que es una cámara interesante en el mercado y que te puede solventar el cambio porque, bueno, cuéntanos un poquito la peculiaridad de los fotógrafos deportivos y casi diría de cualquier fotógrafo, pero más especialmente de un fotógrafo deportivo, es porque estamos hablando de que una óptica, pues un 600-2.8, estamos hablando de 20.000 euros, que ya te puedes comprar un coche con eso. Entonces, a la hora de cambiar de equipo, a la hora de dar el salto, hay que mirar muy bien, pues dónde nos estamos moviendo y si nos merece la pena un equipo u otro, y para eso precisamente Nikon pues nos ha dejado esta Z8 para que Germán pueda probarla tanto con el equipo que nos han prestado como con su propio equipo y el adaptador y vea si realmente la Z8 es el salto que merece para seguir haciendo esos trabajos de altísima calidad de forma muy cómoda, pero ya pues con una cámara actual que, como tú bien decías, te va a ayudar sobre todo a nivel tecnológico, pues esos enfoques de seguimiento que ya nos probarás para que no tengas que estar jugando con el punto de enfoque, le pones enfoque al rostro y te siga el deportista de forma increíble. Ya nos contarás cuando la pruebes este fin de semana, pero yo creo que esos nuevos sistemas de seguimiento, esa famosísima inteligencia artificial y todas esas cositas nuevas que trae esta Z8 pueden hacer tu trabajo muchísimo más fácil. Además estamos hablando de que si bien ahora nos has presentado la de 850 como tu cámara, sé también que tienes una D3S.
D4S. D4S, que bueno, a ver, sí que es cierto que es lo top de Nikon Reflex, pero ya tiene unos años, ya van por la D6, con lo cual vas a notar el salto seguro. Yo recuerdo que he utilizado además tu D4S y yo que venía en ese momento de mirrorless era en plan como, ¿y por qué no me enfoca esto solo? Así que vas a notar muchísimo el salto, ya me dirás. En cuanto un poco por comentar más cositas, tema tarjeteros, tema y demás. A ver, lleva dos, el adaptador lo lleva aquí, lleva dos tarjetas, en una lleva lo que sería XQD o Compact Flash y en el secundario lleva SD. La SD la podemos utilizar como respaldo o como tarjeta secundaria simplemente, exactamente igual que la de 850. Sí que es cierto que ambas pueden utilizar tanto XQD como Compact Flash Express, entonces está muy bien porque nos adaptamos a las nuevas tecnologías en ambas y podemos usar las mismas tarjetas. Sí que es cierto que en la de 850 tendremos que andar un poco con cuidado con esos 20 frames por segundo que disparamos, porque bueno, de tener con esta, por ejemplo, con la mía que uso, como bien ha dicho Iván, la de 4S, 16 megapíxeles en el caso de la de 4S y 9 frames por segundo, el disparo es brutal respecto a los 20 frames por segundo, que se nos va a ir solo apretando el botón 20 fotos en cuestión de un segundo. Entonces, con eso es algo que vamos a tener que andar con mucho cuidado. Sí que es cierto que, como bien has comentado también, el tema de las ópticas, el cambio de ópticas es muy grande. Por eso también quiero utilizar lo que es el adaptador para ver si podemos ir haciendo el cambio poco a poco y evidentemente no es lo mismo hacer una inversión principal de la de la Z8, que estaremos hablando de 4.500 euros, 4.900, a tener que hacer la inversión de los 4.500, 4.900 más un 300, un 400, un 600, que estamos hablando de ópticas que ya nos vamos de 10.000 euros para arriba y ya estaríamos hablando de óptica más cuerpo, pues 15, 20.000 euros el cambio es muy grande y bueno, si lo podemos hacer de manera progresiva, siendo que el propio adaptador funciona bien, pues es mucho mejor y la verdad es que para fotógrafos deportivos que nuestro equipo es un alto valor económico el que tenemos que desembolsar, veremos a ver qué tal funciona y esperemos que funcione bien y con ello haremos el cambio de manera progresiva. Genial, bueno, pues hemos hablado de tarjetas, hemos hablado de velocidad de disparo en ráfaga y también un poquito de dinero. Y la verdad que yo sé que esto se te da bastante bien, esa mentalidad de ahorrar o de invertir. Ya que hemos hablado de tarjetas, yo sé, porque he estado en clases tuyas, que tú cada año cambias las tarjetas, pero aquí lo que quiero recomendar a la gente es que si realmente se compran una cámara con altas prestaciones como esta, que dispara pues esa cadencia que has comentado de fotos por segundo, claro, eso solo lo puedes hacer si tienes una tarjeta en condiciones que te aguante esa ráfaga. Así que, bueno, pues si estáis adquiriendo una cámara como esta, recordad comprar la tarjeta apropiada, incluso las propias marcas ya nos dan un listado de tarjetas adecuadas en función de lo que queramos hacer con ella. Yo sé que tú trabajas con tarjetas rápidas porque haces bastante ráfaga, con lo cual en ese sentido no va a haber ningún problema, pero sí que quiero recalcar eso, que para sacarle todas las prestaciones a la cámara, pues de nada sirve el cuerpo de cámara si luego pues, los objetivos, las tarjetas y el resto de accesorios que pongamos, incluidos filtros, pues no acompañan. Y bueno, cuéntanos un poquito alguna cosita más, porque entiendo que de baterías son compatibles, son las mismas, hemos cambiado de baterías. Es exactamente la misma batería, es la NL18, os lo aseguro. Es la NL15C en este caso y si no me equivoco esta es la 15B, pero es exactamente la misma batería. Exacto, esta es la C y esta es la B, pero son totalmente compatibles en ambas cámaras, o sea, no hay ningún problema. Vale, con lo cual facilita todavía más esa transición. Las tarjetas ya hemos hablado que también te valen. Bueno, solo nos quedaría comparar un poco el rendimiento. Cuando pruebes esta nueva Z8, exacto, ver cuántos disparos te da en las mismas condiciones que la de 850. Y algo que quiero comentar es que, si mal no recuerdo, la Z8
prescinde del obturador mecánico, creo recordar que es así, al igual que la Z9, y casi, bueno, yo diría que Nikon está apostando mucho por cargarse el obturador mecánico. Ya nos contarás qué tal, porque claro, fotografía deportiva estamos hablando de mucha acción y ya sabemos que si el sensor no lee lo suficientemente rápido cuando utiliza la obturación electrónica, se produce ese famoso efecto de rolling shutter que en un deportista puede hacer que salga ahuevado, abombado, que la imagen se estire. Ya nos contarás qué tal, pero esa es una de las cosas que tengo curiosidad por probar, ya que de otras cámaras de la competencia de gama más baja sufría muchísimo de esto y las descartaba completamente en el mundo deportivo. Ya nos contarás tú qué tal, de hecho te insisto o te invito a que hagas pruebas de movimiento, barridos, cositas así para sacarle bueno, pues todo el partido y sobre todo para que en vídeos posteriores tengamos todas las conclusiones y que la gente que quiera comprar esta Z8, sobre todo para fotografía deportiva, aunque es extrapolable a cualquier nicho, le sirva tu experiencia y bueno, pues podamos ver un poquito cómo se desenvuelve esta nueva Nikon Z8, que para mí es una cámara clave dentro de Nikon para, bueno, pues equipararse a la competencia dentro del sistema mirrorless. Creo que lo han conseguido, creo que es una apuesta arriesgada porque no tiene pantalla abatible y no tiene obturación electrónica, con lo cual dejas ahí un poquito pues solo a la obturación electrónica. Debe de ser muy buena si han apostado por ella, pero bueno, aquí estás tú para comprobarla. Vamos a darle una vuelta en el partido que vamos a tener, un partido de fútbol. Vamos a darle la vuelta, vamos a probar todo lo que Iván en este caso nos está pidiendo, que probemos qué tal va el disparo en ráfaga, que no nos haga el rolling shutter. Por eso ya la cámara la tengo configurada para el partido en sí e intentar sacar todo lo máximo que podamos y bueno, pese a que voy a estar trabajando, vamos a estar probando la cámara y vamos a estar dándole el rendimiento que tiene que darse en un partido real. Y esa es la idea del uso que le vamos a dar a la Z8. Genial. Bueno, solo por comentaros un poquito más de detalles, obviamente esta cámara no le falta de nada, tiene entrada y salida de audio y tiene dos puertos USB-C, que esto es algo muy curioso, normalmente las cámaras solo traen uno, pero en este caso pues Nikon ha pensado y le ha añadido dos, uno que es para carga, Power Delivery, que nos va a cargar la batería de la cámara de forma muy rápida, y otro que nos puede servir, por ejemplo, para trabajar conectados a ordenador, que en este caso pues Germán me consta que así lo hace para poder enviar las fotos a prensa muy rápido. Con lo cual pues vamos a tener la cámara bastante preparada para toda la conectividad que queramos. A nivel de vídeo no vamos a comentar, pero sí, también grababa en vídeo, también han apostado por el vídeo, solo que en este caso pues nos vamos a centrar más en una fotografía exigente como es la deportiva, aunque evidentemente teniendo estas prestaciones te puede servir prácticamente en cualquier situación, incluido el vídeo, así que bueno, pues échale un ojo a todas las especificaciones. Pero ya te digo que está a la altura, con ese vídeo 4K, graba bastante bien, con un zoom mestreo bastante adecuado, es una muy buena cámara, pero realmente lo que queremos probar con esta review es si está a la altura de una mítica de 850 y sobre todo si vale en un terreno donde hay mucha acción, es muy rápida y sobre todo utilizamos equipo bastante caro. Si Nikon con esta Z8 ha sabido darle una vuelta y ofrecer una solución que ya teníamos con la Z9, pero sí que es cierto que hablábamos de un desembolso de casi el doble de precio, con lo cual vamos a ver qué tal esta Z8, aunque a mí no me cabe ninguna duda de que es la próxima cámara de Germán y que no me cabe ninguna duda de que dentro de muy poquito estaremos en una foto pidiéndosela a Nikon para que Germán pueda hacerse con la suya y poder, bueno, pues hacer tantas fotos como se le demanden, que sin duda me consta que tiene mucho trabajo y quizá sea la cámara que te puedas llevar a, ¿qué es lo próximo? ¿Olimpiadas? Ya veremos, ya veremos. ¿No? Ahí hay algo pendiente, pero ya veremos, hay cosas buenas. Sobre todo vamos a hacer todo lo que es el tema de la liga este año, eso es asegurado, y básquet. O sea que vamos a estar dentro del fútbol y dentro del baloncesto asegurado. Y hay algo por ahí pendiente para algo más grande. Bueno, al final es como todo, son inversiones y quizá, pues bueno, pues hay que trabajar para compensar. En este caso no hace falta trabajo, has dicho fútbol, has dicho baloncesto y quizá llegue algo gordo que haga que podamos cambiar incluso las ópticas, ya veremos. Pues nada, yo creo que este ha sido las primeras sensaciones con la cámara. Os hemos comentado un poquito pues
los puntos fuertes de esta nueva Nikon Z8. Se la dejamos a Germán para que la pruebe a fondo sobre el terreno y nos comente en un futuro vídeo qué tal, aunque yo creo que te va a ir bastante bien, si es que son casi iguales, solo que con toda la tecnología moderna, así que no vas... Diría que no ibas a notar el cambio, pero bueno, no lo vas a notar en cuanto a forma de trabajo, pero sí que lo vas a notar cuando trabajes realmente. O sea, de alguna manera u otra va a haber un cambio muy significativo en tu manera de trabajar a bien, y eso es un poco lo importante y lo que buscamos con este tipo de saltos, de inversiones, ¿no? Bueno, pues ya nos dirás también, incluso visor, no sé si has podido probar el visor de esta cámara. Recordad que las mirrorless no tienen un visor con pentaprisma, o sea, no vemos la realidad, vemos a través de una mini pantalla. Ya nos dirás qué tal se ve, qué tal ese refresco, si te mareas, si no, que a la gente le preocupa mucho esto y realmente nos pasamos el día entre pantallas. No creo que nos preocupe añadir otra más. Así que, bueno, pues nada. Gracias a Nikon una vez más por habernos cedido esta Nikon Z8 para que Germán pueda probarla, pueda ponerla a punto y que aquí en Kinefoto, como ya sabéis, tengamos toda la información para asesoraros de la mejor manera posible. Bueno, muchas gracias. Vais a ver todo lo que es lo que vamos a hacer en el partido, así que ahora a continuación os iré mostrando imágenes y demás del propio partido. ¿Qué tal? Bueno, vamos a pasar la tarde aquí en la ciudad deportiva del Valencia Club de Fútbol. Vamos a hacer las fotos del Valencia contra el Alavés. Vamos a estar probando la Z8 de Nikon y bueno, como veis, un poquito de sol, por no decir una burrada de sol, y poco más. De momento, los sudores de la muerte. Os voy contando durante el partido. Bueno, estoy haciendo las primeras pruebas y en principio la conexión vía Tethering es genial. Utilizando los cables TTRTools, la Z8 se comporta súper bien. Automáticamente se conecta con Capture One, así que de momento todo fenomenal. Ahora os enseño cómo lo tengo conectado y vais viendo un poquito cómo es todo. Bueno, como veis, la Z8 la he conectado vía USB-C por un cable TTRTools. Lo tengo todo por ahí, por el suelo, un poquito. Y bueno, automáticamente se conecta y bueno, la primera prueba es genial. La conexión súper rápida. Bueno, pues después de aquel partido pasado por agua, me han contado, vamos a preguntarle a Germán qué tal le fue con esa Nikon Z8, a ver cuáles han sido sus impresiones una vez usándola sobre el terreno y sobre todo si la va a adquirir o no. Bueno, pues la propia cámara, hablando de ergonomía, era muy cómoda, más cómoda que incluso que su predecesora, la de 850. En ese aspecto me sorprendió porque pese a ser una mirrorless que suelen ser más pequeñas, era mucho más cómoda. En lo que es la empuñadura, donde cogemos la propia cámara, era un pelín más grande y yo con mis manos me resultaba mucho más cómoda que la predecesora. A nivel de agua, como comentaba Iván, bueno, fue una mera anécdota porque encendieron los rociadores del campo y bueno, de repente nos mojamos, pero bueno, no fue más que 4 gotas. O sea, podríamos decir que el tema del hermético lo pasó, pero bueno, sin mayor detalle. Una cosa que yo probé era el tema del tethering. Yo uso como primera cámara, la suelo tener conectada siempre por cable y sí que es cierto que tuvo un pequeño desfase y hubieron imágenes que perdí. No le voy a dar mayor importancia porque fue un uso en in situ en ese momento y no lo pude probar en casa. Entonces, podríamos decir que yo la cámara no la tendría del todo configurada bien, pero bueno, pasó la prueba, la conexión era muy rápida, sí que es cierto que automáticamente en cuanto disparaban conectaba mucho más rápido que evidentemente mis cámaras, porque son un poquito más antiguas que esta, y la única pega, ya os digo, que la propia ráfaga cortaba y habían ciertas imágenes que se perdían. Tuve un pequeño inconveniente a la hora del foco que me despistó y puede ser ya también problema mío.
pero me dejó un poco dudoso respecto al conjunto. El tema del autofoco perdía un poquito. Ya os digo, el tema de DSLR y mirrorless hay que hacer una pequeña adaptación. Creo que esa pequeña adaptación hay que hacerla con más tiempo, no en 1 hora y media, 2 horas que dura un partido. Y dudé un poquito de si era problema mío o problema de la cámara. Quizás, ya os digo, al ser una prueba rápida, quizás sea problema mío el autofoco. Y por todo lo demás, la verdad es que genial. La conexión perfecta, el visor perfecto. Probé mi 300 con el adaptador sobre la Z8 y la conexión era estupenda. Velocidad, no había ningún tipo de molestia a la hora de meter un objetivo de DSLR con un adaptador y la Z8, o sea, el adaptador funciona muy bien y creo que a nivel general la cámara es una gran cámara, una cámara que se le puede dar mucho partido, pero hay que darle ese punto de probarla contra más tiempo del necesario y no quedarnos pues eso, con una prueba de 2 horas que es la que yo pude darle uso y la verdad es que genial. Otro detalle importante, que es una tontería, pero hacía mucho calor. Yo cuando hay un calor excesivo, las manos me sudan un poco. En la DSLR, la empuñadura, cuando me pasan estas ocasiones que son muy pocas, porque este calor tan húmedo, hay un calor húmedo en Valencia, pero el que pasé ese día fue en exceso. Sí que el agarre es incómodo en la DSLR y aquí en este se juntaba que la empuñadura era más gorda y que ese pequeño sudor que yo tenía en las manos no me molestaba. O sea, sonará una tontería, pero creo que es un detalle importante también a tener en cuenta. Y poco más, o sea, el conjunto a niveles generales yo le daría un 7, un 8. ¿Por qué un 7, un 8 y no le doy más nota? Por la falta de prueba. Y quizás esa falta de prueba, ese tiempo extra que yo debería de tener, no lo tuve. Simplemente, como adaptación, venir de antiguas cámaras DSLR, no se nota ningún tipo de diferencia porque los botones prácticamente están en los mismos sitios, igualmente situados, el menú es exactamente igual, entonces no hay ningún cambio notable a la hora de dar ese cambio de DSLR a mirrorless y creo que es el que está pensando en cambiar equipo va a hacer una muy buena opción a pasarse a una Z8. Si esa Z9 quizás se nos va un poquito de precio y esta Z8 nos salva, pero de manera notable ese cambio de mirrorless a DSLR. Perdón, de DSLR a mirrorless. Genial, bueno, al final es lo que tú dices, si no te haces al equipo, que es lo importante, si no conoces tu herramienta, hace que el trabajo, pues pasa cualquier cosa. Si no conoces tu nuevo coche, pues te cuesta adaptarte, cualquier cambio siempre implica pues una adaptación, que en este caso, pues si es demasiado rápida, como en tu caso, pues hace que no puedas exprimirlo al máximo, porque sí que es cierto que de tu reflex, y mira que son tope de gama, a esta que también lo es, el enfoque debería haber sido mejor porque es automático y te sigue al rostro y podrías pues olvidarte del deportista porque ya te lo sigue, pero sí que es cierto que esos modos, hay un montón de modos configurables, entonces si no das con el modo adecuado para lo que estás haciendo, pues es posible que obviamente ahí el foco no se comporte como tú esperas y por eso pues hay que leerse esos manuales de la cámara que no nos leemos nunca. Creo que a día de hoy es cuando más importancia cobra el revisar los menús porque las cámaras tienen más tecnología que antes. Antes pues prácticamente era simplemente por saber dónde estaba cada cosa. Ahora realmente tienes que ajustar cada cosa y leerse el menú es importante a día de hoy o verse en vídeos o el formato que queramos, pero conocer nuestra cámara es importante y es algo por lo que apostamos aquí en Mochiquina Foto. Y luego, ya que has hablado de la empuñadura, he visto por ahí rumores y artículos de que se despega la goma en la empuñadura de la Z8 y que Nikon ya está poniendo soluciones a eso. ¿Tú has tenido algún problema con...? Nada, el darle el uso en esas 2 horas no da mayor problema a que podamos soltarse. Sí que es cierto que el ganchito que nos coge la correa sí que lo estuve toqueteando porque sí que había visto previamente que esto sucedía y yo no noté ninguna holgura ni nada. Pienso que debe de ser en un número determinado de partidas
y poco más. O sea, no creo que vaya más allá. Sí, al final no es algo nuevo, o sea, en todas las cámaras con el tiempo y con el uso, al final esas gomas siempre se acaban soltando, bien sea de la cámara o bien sea las de los anillos de los objetivos, suele ser normal. Entonces, bueno, pues una cosa que tiradas, sabemos cómo está hoy en día el problema de la fabricación desde pues esa crisis que arrastramos ya desde hace un par de años, entonces suele ser cositas contadas, no creo que esto vaya a mayores. Y respecto a también sensaciones con la cámara, ¿has notado mejor estanqueidad respecto a tus reflex? ¿La ves segura bajo el agua? La veo muy segura, porque sí que es cierto que yo es algo que también compruebo, sobre todo el tema de la óptica, que pueda tener un pelín de movimiento, las bayonetas están muy bien. A niveles generales de estructura, yo la vi estupenda. O sea, pienso incluso que están mejor selladas que las antiguas de SLR. Creo que están haciendo un muy buen trabajo. Y durante el partido, ¿notaste que esa pequeña diferencia de menor peso te hacía el trabajo más cómodo? No, la diferencia de precio es mínima, no genera ningún extra, porque al fin y al cabo las ópticas siguen pesando lo mismo. O sea, no nos vamos a excesos en peso. Quizás la diferenciación sea de 1 kilo, no más. Y la cámara, la de 850 y la Z8, tampoco hay una diferencia de peso, creo que son 200 gramos. Yo tampoco noto en ese aspecto diferencia y es más, como primer cuerpo sí que es cierto que yo con el 300 lo tengo con un monopié y no puedo darle la diferenciación de peso, pero sí que es cierto que tuve un 100-400 y sí que es verdad que estuve tirando a mano. En esa diferencia sí que noto que usar un 100-400 respecto al 300, ahí sí que hay una diferencia de precio y sí que puedo trabajar mucho a pulso. Ahí sí, pero con mi 300 sí que es verdad que siempre tengo que tener el monopié puesto. Vale. Y ya volviendo a calidad de imagen, ¿has visto alguna mejoría en la calidad? ¿Has notado, que lo van a preguntar mucho, diferencias en cuanto a los colores por haber dado el salto o sigue siendo Nikon? Los colores sí que es cierto que los que conocéis Nikon sabréis que tienden a tirar a verdes todas las cámaras. Y en esta Z8 ese punto verde no lo he apreciado. O sea que el tema del verde sí que lo han ajustado bastante mejor. El balance de blancos desde luego lo han hecho o lo han mejorado. Genial. Tema rango dinámico, ves que luego en edición tienes pues más margen. Sí, hay un margen mucho más grande. El rango dinámico funciona bastante mejor que respecto a la de 850, que es donde debemos compararlo. Yo creo que ha mejorado todo. A nivel software, que es lo bueno que van a tener estas cámaras, es que van a estar actualizadas de manera continua y creo que ha mejorado muchísimo y mejorará muchísimo con futuras actualizaciones. Y ya yo diría que por último, la típica prueba que solemos hacer siempre, sobre todo en deportes, que no sé si has tenido la ocasión de hacerlo porque iría más con el tema motos, coches. Rolling Shutter, ¿has visto deformaciones? Lo he probado y no genera ningún tipo de rolling shutter. Es más, pondremos alguna imagen para que las puedan ver y no ha habido ningún tipo de desformación. O sea, yo no he encontrado, porque lo usé con un pequeño barrido que probé y no había ningún tipo de desformación, así que creo que también se ha mejorado. Genial, porque una de las cosas que uno teme cuando le quitan el obturador mecánico es el posible rolling shutter, y si en este caso no lo tienen, pues quiere decir que han fabricado un sensor que ya no tiene verdes, que tiene mejor rango dinámico y que encima, teniendo obturación electrónica, funciona de maravilla, así que esa Z8 puede ser ese salto que necesitaba Nikon para ponerse a la altura en cuanto a su serie de cámaras mirrorless. Creo que lo han conseguido, creo que tiene un precio pues, equivalente a la competencia, con un sensor, con una resolución también un poco pareja en ese rango de precio, con lo cual, pues todos aquellos nikonistas que querían dar el salto pero que no encontraban en Nikon una alternativa o un cambio de sus reflex, pues creo que ahora con la Z8 pueden hacerlo. Y no sé, creo que se ha convertido, por lo menos en Nikon, en mi cámara favorita, está muy equilibrada y espero que dentro de poquito te pases por aquí por hacerte con la tuya. Veremos, pero hay unas grandes posibilidades de hacerlo. Genial.
Pues nada, espero que os haya gustado un poquito pues, esta presentación de la Z8 con las conclusiones de Germán al haberla probado pues, en un campo tan exigente como es el deportivo. Si queréis haceros con la vuestra, nosotros ya la tenemos en Kinafoto. Germán va a esperar un poquito, pero si alguien pues, tiene la necesidad de hacerse ya con ella, que sepáis que la tenemos disponible en kinafoto.com, podéis verlo en la página web. Y ante cualquier duda podéis llamarnos, que si yo no lo sé, ya le pregunto yo a Germán para que me informe de cualquier cosita que os pueda ser de interés. Y como siempre, os lo menos os saludo. Hasta luego.